Bueno, y a propósito del incendio en Viña del Mar, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores, las trabajadoras afectadas por este siniestro y las normas que los protegen? Para hablar de este tema y además de cómo va a operar el comercio en Navidad y Año Nuevo, nos acompaña Pablo Centeno, director del Trabajo. Director, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Pascal. Lo primero que me gustaría decir es que solidarizamos mucho con los trabajadores y trabajadoras y hemos estado desde ayer trabajando como Dirección del Trabajo también para atender diversas situaciones desde el ámbito laboral. Una situación muy compleja, además a puertas de Navidad, así que mandar un afectuoso saludo y mucha fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras que están afectados. Sí, director. Claro, de todas maneras. Y quiero ir con esto, que la información es bien clave. Ustedes ya la han hecho y la han socializado a través de redes sociales y otros canales de información, porque muchos que han sido afectados, que están damnificados, están con la emergencia, están trabajando en la remoción de escombros, viendo también qué van a poder hacer. Y la gran preocupación es, bueno, ¿qué pasa con mi trabajo? Uno entendería desde la lógica y desde el sentido común. Y desde la humanidad, iba a decir yo, de que aquí no se le podría exigir desde un empleador a un trabajador que tenga que ir a su lugar de trabajo, pero de todas maneras la ley lo ampara, lo ayuda justamente en esta situación, ¿no? Para tenerlo súper claro. Bueno, lo primero es señalar que efectivamente el llamado que hemos hecho inicialmente a los trabajadores y trabajadoras, pero particularmente a los empleadores y empleadoras, que dada la situación particular, evidentemente todas las soluciones se puedan buscar, digamos, hay alternativas, la legislación laboral prevé algunas posibilidades para evitar, digamos, cualquier perjuicio mayor a propósito de situaciones como las que estamos viviendo. Sin embargo, a propósito de un caso o la situación particular que ustedes me consultan, ¿no? Un trabajador, trabajadora afectado producto del incendio de su morada, no puede evidentemente desplazarse a su lugar de trabajo y producto de esa situación no realizar, ¿cierto?, su obligación de prestar el servicio. Claro. Lógicamente que ante esa circunstancia nos encontraríamos muy probablemente ante una situación de ausencia justificada, digamos. No, de hecho, director, aquí es clave un punto bien relevante. Hay un estado de catástrofe, que eso también tiene que ver con esa justificación que se le da al trabajador o la trabajadora para ausentarse de su empleo, de su lugar de trabajo. Así es, son muchos antecedentes. Uno de ellos es el decreto que efectivamente decreta el estado de excepción constitucional de catástrofe y evidentemente los hechos públicos y notorios que estamos viendo, ¿no? En todas las imágenes in situ, todas las autoridades de gobierno y todos quienes están trabajando en el lugar, bomberos, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy difícil pensar que un despido por ausencia sea injustificado. En este caso, la ausencia estaría absolutamente justificada. Y en ese sentido, lo que hemos comunicado, tal como lo han reiterado en muchas ocasiones ya los tribunales de justicia, es que no procede, ¿cierto?, el despido por estas causales que se establecen en la ley y particularmente en el Código del Trabajo. Lo mismo eventualmente hemos señalado en situación diversa, ¿no? Es que este trabajador o trabajadora, que si bien pudo no haberse afectado, la empresa a lo mejor esté afectado, el lugar de trabajo esté afectado. Entonces, en ese caso, también hay una situación ahí que podría considerarse como jornada pasiva, es decir, aquella cuando el trabajador o trabajadora está a disposición del empleador y por ende no es posible, ¿cierto?, que preste su servicio, pero por situaciones o causas que no le son imputables a ese trabajador o trabajadora, como en este caso sería el incendio. Claro. Ahora, inicialmente nosotros hemos planteado, hay una serie de mecanismos, insisto, en la legislación laboral que permitirían, no es la primera vez que la Dirección del Trabajo se pronuncia ante situaciones como esta. Estamos también evaluando la posibilidad de emitir un dictamen, que es algo que da mucho mayor certeza, porque desde primera hora del día el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, y la ministra coordinaron, ¿no?, a todos los servicios del sector para efectos de ver también cómo cada uno iba a abordar las temáticas que producto del incendio se están generando. Director, lo esbozó ya en sus palabras, pero para dejar bien claro también que la ley protege en este caso a los brigadistas, ¿no?, a los bomberos que trabajan arduamente y que hemos visto que han sido varias horas de trabajo para controlar estos focos de incendio. ¿Cómo funciona, cómo opera el dictamen de la ley del trabajo en estos casos en específico? Bueno, ahí nosotros hemos sido mucho más específicos en el sentido de que aquí el bombero o bombera que producto de una situación como la que estamos viviendo tenga que atender, ¿verdad?, sus labores de voluntariado en este ámbito, claro, ello no puede constituir en ningún caso una salida intempestiva injustificada. Todo lo contrario, es justificada de su lugar de trabajo y además no puede haber ni represalia, es decir, despidos, sanciones, etcétera,
ni tampoco puede existir menoscabo en términos de su remuneración. Claro. ¿Y qué pasa si se presenta alguno de estos problemas? Esperemos que no ocurra, por supuesto, que tal como dijo Nicolás, haya incluso humanidad a la hora de evaluar estos casos que son tan delicados, pero si llega a haber algún problema que se presente con algún empleado y su empleador, ¿cómo hay canales para hacer la denuncia de manera eficiente? Sí, yo lo primero es decir que evidentemente estamos en una situación en que tanto empleadores como trabajadores y trabajadoras se ven afectados. Por ende, nuestra labor en estas situaciones es mucho más informativa y por ende también mucho más educadora en términos de adoptar las herramientas. No nos interesa en ningún caso, ¿cierto?, salir a multar a empleadores o empleadoras que efectivamente pudieron haberse afectado. Ahora, evidentemente como Dirección del Trabajo tenemos un rol, el rol de fiscalización de la legislación laboral y eventualmente sanciones ante el incumplimiento. Hemos estado, como lo decía, desde primera hora, no solamente en el sector del incendio, Puerto Ventanas, también recorriendo diversas situaciones en la región, atendiendo con nuestros equipos regionales, pero evidentemente si hay una denuncia que se puede procesar a través de nuestros canales, de la Dirección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, de cualquiera de nuestras oficinas en la región, que están todas funcionando, estuvieron hoy día todas funcionando y vamos a seguir funcionando desde el lunes de forma normal. Recibimos la denuncia y eventualmente tendremos que fiscalizar y constatar si se vulneran todos estos derechos que hemos estado hablando, particularmente el que usted me consultaba, si es que existe algún descuento de remuneraciones de algún bombero o bombera o incluso alguna otra situación que se pueda producir. Sí, claro, esos temas bien importantes en términos de la información y tener claro de que la ley ampara justamente en estas situaciones excepcionales al trabajador, a la trabajadora y lo que usted decía y conversaba con Pascal también, a los voluntarios que están haciendo una pega pero inmensa. Director, quiero llevarle un tema relacionado por supuesto con su ámbito y tiene que ver con lo que son la situación de los feriados irrenunciables, ya sea para Navidad, Año Nuevo, siempre es un tema recurrente todos los años, no solamente en estas fechas, sino durante el año, pero siempre es bueno ir recordando esa información, quiénes pueden trabajar, quién no, especialmente pensando el 25 de diciembre, el 1 de enero, hay restricciones para lo que es el trabajo y también un tema súper importante, aquellos que tuvieron que hacer jornadas excepcionales el año pasado en una de estas dos fechas, tienen y los ampara la ley para no tener que hacerlo nuevamente. Comentemos un poquito esto. Bueno, efectivamente, ustedes saben, el día 25 y 1 de enero son feriados, ¿no? Y por tanto, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país no labora esos días. Son días de descanso, días digamos, de recogimiento, de festividad, no sé, depende de las convicciones de cada uno. Sin embargo, además estos feriados se extienden a los trabajadores y trabajadoras del comercio. Claro. Y por tanto, se habla de que es un feriado irrenunciable y obligatorio, es decir, tiene que haber descanso de estos trabajadores y trabajadoras. Y por ende, ¿cierto? De hecho, parece que cae el domingo este año. Además, claro, cae el domingo, pero el comercio de todas maneras abre el domingo. Sí, claro. Entonces, además, ahora debe cerrarse. Y son muy pocos las categorías de trabajadores y trabajadoras que pueden trabajar estos días que son feriados obligatorios e irrenunciables. Y por tanto, el llamado es a que evidentemente se respete, son fechas de descanso, son fechas muy importantes también. Son pocos los feriados irrenunciables y obligatorios que hay en el país para el comercio. Debe empezar a las 8 horas del día anterior, a las 20 horas del día anterior y termina a las 6 de la mañana del día posterior. Hay sanciones. Nosotros como Dirección del Trabajo todos los años, y este año no es la excepción, tenemos un programa de fiscalización. Vamos a estar recibiendo denuncias ese día, el 25 y el 1 de enero, por eventualmente vulneración del feriado irrenunciable y obligatorio, 600-454.000, a través de nuestros canales virtuales. Tenemos disposición en todo Chile de fiscalizadores y fiscalizadoras para efectivamente velar por el cumplimiento de este descanso. Y evidentemente las multas son bastante altas, pueden llegar hasta las 20 UTM por trabajador o trabajadora que se constate, ¿no?, incumpliéndose este derecho y este descanso obligatorio. Y claro, y hay una norma que usted señalaba muy bien, Nicolás, que es desde el año 2016, ¿no?, que permite a los trabajadores que están exceptuados del descanso, es decir, aquellos que tienen que elaborar estos feriados irrenunciables y obligatorios, a que cada 2 años, al menos un año, tengan que descansar. Es decir, para ser muy concreto, si hay trabajadores, por ejemplo, de establecimientos de entretenimiento que el año pasado trabajaron el día 1 de enero o el día 25 de diciembre, este año, si siguen trabajando para el mismo empleador, deben descansar. O sea, si el año pasado trabajaron en estos días, no, por ley no deberían trabajar el 25 o el 1 Por ley no
por ley no deben trabajar efectivamente. Pasa mucho con los restaurantes, por ejemplo. ¿No? Donde muchas veces el 25 y el 1 están abiertos, y esos trabajadores y trabajadoras que el año pasado laboraron esos días, este año corresponde que tengan su descanso y puedan disfrutar con sus familias, etcétera, estas fechas. Director, y para que quede bien claro, ¿cuáles son las excepciones, ¿no? Lo señalaba, restaurantes, empresas de entretenimiento, compañías de entretenimiento, pero ¿cuáles son, para que quedar bien claro, cuáles efectivamente van a estar abiertas durante estos días y cuáles deben cerrar, y recordar también la jornada, ¿no? Mañana, que para muchos va a ser las compras de última hora, etcétera, no se pueden llevar a cabo más allá de las 20 p.m. y este tiene que durar hasta el lunes, en este caso sería a las 6 a.m., ¿no? Efectivamente, el horario del comercio de cierre es a las 8. A las 8 tiene que estar cerrado, digamos, no a las 8 empezar a guardar, a las 8 el trabajador tiene que... Claro, entonces las compras no son hasta las 8. Marcar la salida. Mucho antes. No, claro, no son hasta las 8, debieran ser hasta mucho antes para que el comercio pueda organizarse. Y la entrada tiene que ser mínimo a las 6 de la mañana, dependiendo obviamente del sistema de turno, eso es lo que señala la ley. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de este feriado que es irrenunciable y obligatorio? Voy a ser muy didáctico. Trabajadores, por ejemplo, y trabajadoras de restaurantes, ¿no? De establecimientos de entretenimiento, discotecas... Perdón, ¿restaurantes que están fuera de un mall? Fuera de un mall, por supuesto, que estén fuera de los centros comerciales. comerciales. Dentro de los centros comerciales van a estar cerrados. Claro, los cines, por ejemplo, que sí están dentro muchas veces, pero pueden estar, digamos, abiertos, porque por ley se ha definido así, aeródromos, aeropuertos, trabajadores de expendios de benzina, tiendas de, ¿cómo se llama?, de conveniencia, ¿no? Que la ley habla que son estos servicentros adheridos a las tiendas de expendio de combustible, pero siempre y cuando procesen alimentos. Entonces, son categorías bien reducidas, básicamente lo que uno podría decir servicios esenciales, ¿no? Muchas farmacias veces, también. que a veces siguen funcionando. Farmacias de turno, que tengan por turno establecida la apertura. Entonces, esas son básicamente las categorías que pueden laborar estos días 1 de enero y 25 de diciembre. Pedir la empatía también, ¿no? Que mañana no hagamos las compras hasta última hora, que pensemos también en todos los trabajadores del sector del comercio que también quieren pasar tiempo con su familia. ¿No, Nicolás? Bueno, efectivamente, pues recuerden ustedes además que en este ámbito los trabajadores y trabajadoras del comercio, el empleador puede extender la jornada. Recuerden ustedes que 9 días anteriores, digamos, a la Navidad, la ley les permite a los empleadores extender en 2 horas la jornada de estos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, claro, muy probablemente incluso ya vienen trabajando mayores jornadas estos últimos días antes de las festividades, y por tanto, claro, el llamado es a los empleadores a que adopten las medidas porque es su obligación, pero también a los consumidores y consumidoras de todos los ciudadanos que van a comprar y que tienen que hacer sus últimas compras, a que nos organicemos mejor, vayamos más temprano y que todos podamos estar en nuestras casas, con nuestras familias, digamos, muy importante estos días de descanso. Oye, déjeme ir a una excepción clásica, de hecho la mencionaban ahí, atendido por sus propios dueños. Porque eso también a veces es una muy buena alternativa, por ejemplo, para el comercio de barrio, justamente que tiene esta gran diferencia con lo que puede ser con los grandes centros de abastecimiento. Pero a veces, no digamos que una cosa generalizada, pero como que se tuerce un poquito ese del atendido por sus propios dueños, ¿o no? Esa es un poco la experiencia que he tenido desde hace harto tiempo en la dirección del trabajo. Hasta, aunque suena muy lógico, muy obvio, ¿hasta dónde llega este concepto? Bueno, generalmente nosotros tenemos un criterio. El atendido por sus propios dueños es el dueño o la dueña y un familiar, digamos, muy probablemente que ayuda y colabora en la atención. Lo que ocurre acá es que no hay relación laboral, ¿cierto? Uno es su propia empresa, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, al no haber relación laboral, no se aplica el Código del Trabajo y por tanto no se aplican estas reglas de respeto de jornadas. Sin embargo, claro, nos ha ocurrido en la práctica que muchas veces sus propios dueños, hay 2, 3, 4 trabajadores, porque es un negocio más pequeño. El dueño y el amigo, digamos, o el conocido. Y ahí lo que hacemos es evidentemente cerrar ese lugar. Lo hacemos siempre, digamos, nuestras facultades. Eso es cuando no se logra justificar esa relación, ¿cierto? Así es, cuando hay dudas de que efectivamente no se trate de un lugar atendido por su propio dueño, y ahí lo que corresponde, según la legislación, es aplicar el cierre y eventualmente también las sanciones.
Ujú, claro. A ver, en ese punto, director, bien importante, toda esta información que la repetimos año a año, o cada feriado irrenunciable que se viene, es bien importante. Hay modificaciones, pero en la práctica y en lo básico, digamos, todo esto que estamos comentando es algo que ya debería, es de conocimiento público, debería serlo. Obviamente ahí se puede torcer un poquito la situación. Usted hablaba de las multas, también de las vías para denunciar eventualmente si hay algún trabajador o trabajadora que no cumple o su empleador no cumple con esta legislación. ¿Cuáles son las vías en ese sentido? Bueno, las multas, como lo decía anteriormente, pueden ser bastante altas, son por trabajador y trabajadora, pueden llegar a las 20 unidades tributarias mensuales, dependiendo del tamaño de la empresa, y los canales de denuncia para estos días, incluso el 25 y el 1, son la página de la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos un banner ahí que dice denuncia electrónica laboral, y también el 600-450-4000, que es nuestro centro de atención laboral, ¿cierto? Donde atendemos, y ese día, digamos, estamos con un programa, estamos trabajando, digamos, estos días para recibir eventualmente denuncias que se produzcan. Obviamente el llamado es que ojalá todos y todas respetemos, quienes tienen que respetar, adoptar las medidas para que no se vulneren este derecho, más hoy día además en Chile donde se está avanzando, ¿no?, a la reducción de la jornada laboral. La importancia que tiene el descanso, ¿no? Es algo que está en el centro, y como usted decía, si bien comunicamos todos los años esta información, es importante hoy día además en el contexto que estamos viviendo de un país que parece ser que quiere avanzar hacia menos jornadas de trabajo para mejor calidad de vida. Director, le agradecemos. Bueno, para ustedes tampoco es feriado irrenunciable, sí, porque van a tener que trabajar muchos fiscalizadores también de la Dirección del Trabajo para que se cumpla esto que son los feriados irrenunciables, que, como bien decía Nicolás, ya todos deberíamos tenerlos internalizados para respetar la ley. Le agradecemos por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pascal, Nicolás, que tengan una excelente fiesta también. Igualmente, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias.